Las opiniones expresadas por parte de los invitados son de su exclusiva responsabilidad y no necesariamente reflejan el punto de vista de Isabel o del resto del equipo de Secreto a Voces. Bienvenidos a todos, todas y todes a este nuevo capítulo de Secreto a Voces. Creo que este es uno de los capítulos que más resume la intención de este proyecto. Yo siempre he dicho que muchas veces los juicios o la falta de empatía vienen acompañados de una falta de información, y creo que este es el ejemplo perfecto de este caso. Vamos a estar hablando de las terapias de conversión, que creo que hoy más que nunca es importante tocar este tema por muchas razones. Entre ellas, porque creo que no terminamos de entender qué es una terapia de conversión y por qué este tipo de terapias, entre comillas, es una forma de tortura y de violación a los derechos humanos al 100%. Este capítulo me emociona demasiado porque llevo persiguiendo a esta invitada meses. Desde hace 6 meses creo que empecé a planear este proyecto. Se dio la oportunidad que vino a la Ciudad de México, agendamos, tuvimos que cancelar por una excelente noticia, que ya platicaremos qué fue lo que pasó, pero por fin ya pudimos reagendar. Así que Paola Santillán, bienvenida a Secreto a Voces. Ella es activista de derechos LGBT+, y además es socia fundadora de YAG, que es una organización que se dedica a pelear y a defender los derechos de esta comunidad. Me gustaría justo, Paula, que nos contaras un poquito más de YAG. Claro que sí. Porque esto no era parte del guión, pero hace rato que me estabas platicando cómo empezó la organización. Creo que es importante empezar desde ahí para darle todavía más raíz y más contexto al tema. Isa, lo personal es político y quiero empezar agradeciendo esta invitación. Por supuesto, ha sido larga la espera, pero ha valido la pena y sobre todo por buenas noticias también que estaremos platicando aquí. Y pues yo pertenezco a una organización que se llama YAG, Transformando tu Vida hace. YAG no es un acrónimo, YAG significa amor en la lengua maya y ese ha sido nuestro estandarte por los últimos 15 años. Somos jóvenes que empezamos desde los 16, 17 años con la convicción de sobrevivir, de buscar el hogar en las calles cuando una sociedad nos empezaba a echar. Y eso es muy interesante porque cuando inicia nuestra historia, contábamos anteriormente cómo un matrimonio igualitario, gracias a una activista, Lotkin Castañeda, que por cierto abanderó esta lucha, muchas juventudes pensamos que ya podíamos salir del closet. Sin embargo, las dinámicas sociales y las legislaciones no muchas veces van de la mano. En ese sentido, muchos de nosotros pensábamos que ya podíamos salir del closet. Sin embargo, salimos, pero a las calles, salimos, pero a encontrarnos con una sociedad que no abraza la diversidad, con una sociedad que quería vernos aniquilados. Y en ese sentido empezamos a contarnos historias, nuestras propias historias. No teníamos idea de qué era el acompañamiento en pares, no teníamos idea de qué eran los derechos humanos o qué era ser activistas, solamente queríamos sobrevivir y buscábamos desesperadamente, inclusive el próximo domingo que nos reuniéramos en los parques, encontrarnos de nuevo ahí. Si no, sería como un indicador de que íbamos a buscarles, ¿no? De donde estuvieran, ya que muchos de nosotros inclusive pues vivíamos una persecución, una movilidad forzada por nuestra orientación sexual, derivado a que habían personas que privaban de nuestra libertad con el único hecho de someternos a tortura, a tratos crueles, inhumanos y degradantes en anexos, en donde inclusive si tú lograbas escapar te perseguían. Entonces teníamos que buscar inclusive con el ligue, con el amigo que nos prestara su habitación en ese momento e ir migrando poco a poco, ¿no? De repente nos dimos cuenta que era la misma obra de teatro, pero con diferente actriz y con diferente actor, pero la misma obra de teatro. Violencia, discriminación, terapias de conversión, a lo largo de nuestra historia, de nuestro trabajo, nos hemos dado cuenta que no han sido solamente pseudopsicólogos que ofrecen un servicio que es charlatanería. Entonces, se trataba de esfuerzos, se trataba de actos
crueles, inhumanos y degradantes que van desde las violaciones correctivas, que es el abuso sexual. Yo personalmente soy sobreviviente de eso. También existen otras como electroshocks, privación ilegal de la libertad, inclusive exorcismos. Todo aquel acto que intente reprimir o suprimir tu orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas. Cuando yo abro mi historia de vida y empiezo a contar por primera vez lo que me había sucedido, fue el detonante para que más mujeres diversas y hombres trans empezaran a abrirse, y nos dimos cuenta que aquí existe un común denominador en nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género, que la violencia se va a agravar dependiendo si eres una mujer diversa o un hombre gay. En las mujeres diversas y en los hombres trans existen las violaciones, los abusos sexuales. Lamentablemente esto es algo que se ha recrudecido en eventos como las pandemias, que incluso dentro de los hogares son donde encuentran a esos perpetradores que pues abusan de ellas y de ellos, ¿no? En ese sentido, cuando estábamos más pequeños, 16, 17 años, y estábamos viviendo pues en colectividad, no teníamos idea de qué era eso, hasta que empezamos a tocar puertas como de gobierno y nos empezaron a cuestionarnos. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están? Y la frustración de nosotras como juventudes de romperlo todo, de hacer marchas, de realmente iniciar una revolución sin saber ni tener las herramientas en esos momentos para poder incidir y que el gobierno nos hiciera caso. Nosotros le decíamos, estamos enfrente de ti. Nosotros somos los datos. Nosotras lo que buscamos es la reconciliación familiar. Reconocemos a nuestras familias incluso como víctimas de charlatanes. De charlatanes que lucran con el dolor y la desinformación de las familias, que incluso hacen o incrementan un 80% en las juventudes a cometer suicidio. Entonces, ha sido una batalla de 6 años. En 2018, en octubre de 2018, pusimos la legislación en el Senado de la República, la cual se vota 2 años después. Y posterior a eso, se va a la Cámara de Diputados, porque tenemos un país que es bicameral, entonces tiene que ser aprobado por las 2 cámaras. Se dan algunas modificaciones, se regresa a la Cámara de Senado, y pues la semana pasada, por fin podemos decir que con 77 votos a favor, 15 abstenciones y 4 en contra, no hay nada que curar en México. Ahora estamos en espera de que el presidente de la República lo firme para que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación y sea una ley en todo México. Creo que es bien importante, Paula, entender que la raíz de esto es un tema de derechos humanos. Y entiéndeme, lo que voy a decir me incomoda mucho porque no es algo con lo que yo comulgo. Pero vamos a pensar que yo soy una persona que no entiende el tema de diversidad, que no entiende el tema de feminismo, que está en contra, y te digo, o sea, me incomoda decirlo, pero que está en contra de todo este movimiento. Entonces, que yo asocio automáticamente el prohibir las terapias de conversión con un movimiento que yo no entiendo, con el que no comulgo, con tal y tal y tal. Vamos a irnos por pasos. A ver, vamos a pensar que las personas con una orientación sexual distinta a la que llamamos normal, sí están enfermas. ¿Ok? Vamos a pensar que eso sí es correcto. ¿Ok? A un enfermo no lo torturas. Entonces, si alguien que nos está escuchando sigue pensando esto de, es que están enfermos, necesitan las terapias, un enfermo no lo torturas. No es una excusa, una ideología que no comulga con la diversidad, con el feminismo y con este tipo de cosas para permitir que un ser humano esté siendo torturado. Entonces, creo que muchas veces no entendemos lo que son las terapias de conversión, porque yo creo que si genuinamente todos entendiéramos qué prácticas hay en este tipo de terapias, yo creo que nadie en su sano juicio se atrevería a levantar la mano y decir, sí tienen que existir.
Se me hace dolorosísimo los tipos de ecosig que existen, y investigando sobre este tema se me rompió el corazón a decir, espérate, o sea, están pasando violaciones masivas, están pasando electroshocks, ¿y quién está defendiendo a estas personas? Yo siempre soy de la idea que con las historias es con lo que más logras empatizar, y si logramos ponerle cara, como decías hace rato, a la situación, ahí es donde se genera un cambio. Entonces me gustaría que me llevaras de la mano con lo que son este tipo de terapias y las distintas prácticas que hay dentro de ellas, porque hay desde secuestros, desde torturas físicas, desde abuso verbal, desde abuso sexual. Entonces, quiero que me cuentes un poquito de los testimonios que han llegado a ustedes, qué tipo de prácticas son con las que se encuentran día con día. Fíjate que las prácticas se agudecen dependiendo del contexto territorial y también las personas. Se agudece más cuando se trata de mujeres diversas. Existen el abuso sexual, porque está esta lógica patriarcal en México donde dicen, claro, como no has probado un hombre, entonces necesitas un abuso sexual. Existe la verdad, existe una normalización de la violación en México. Por ello, la sociedad, quienes las aplican, puede ser diferentes tipos de niveles y contextos territoriales, inclusive en diferentes tipos de sociedades. Puede ser inclusive tu vecino, el amigo de tu papá, tu amigo, mismo amigo. Pueden ser inclusive uno de los tratamientos que hagan en algunos anexos. Puede ser el cura de la iglesia, puede ser inclusive las propias familias. Entonces estamos hablando de que estamos en peligro incluso adentro del hogar. Sí. Por eso muchos de nosotros hemos buscado en las calles el hogar, cuando debería haber sido al revés. Y quiero entender un poquito cómo funciona este sistema, Paula, porque a ver, hace rato que estábamos hablando de las violaciones masivas como un esfuerzo o como un tipo de terapia de conversión, mencionaste algo que me llamó mucho la atención, que era el anexo. Que no solo pasa en los anexos, pasa también en la familia. ¿Qué es esto de los anexos? O sea, ¿a qué te refieres con esto de anexo? Son lugares en donde, pues, privan de la libertad, sobre todo a personas que tienen abuso de sustancias y alcoholismo. Okay. Estos mismos anexos, quienes son pues los dueños, las personas, el mismo sistema, cree que la homosexualidad sí, es equiparable al alcoholismo y a la drogadicción. Okay. Por ello, es importante también aquí regular la salud también de las personas que tienen alcoholismo y drogadicción. O sea, los métodos son tortura. También aquí hay que hablar un tema de salud pública y también un tema de salud mental de estas personas. Por lo menos, y esta enfermedad que ellos consideran como enfermedad, lo equiparan con nosotras como con la homosexualidad. Por ello, recibimos el mismo trato cruel, inhumano y degradante que van, por ejemplo, privación del sueño, te están leyendo la Biblia constantemente, azotes, golpes, cubetazos. O sea, Paula, me estás hablando que existen lugares en México que funcionan como clínicas de rehabilitación, por así decirlo, donde ahí internan a una persona, la privan de su libertad, sí, y vive este tipo de conductas, que las que me platicaste es falta de sueño, azotes. ¿Qué otro tipo de prácticas se dan aquí? Y aquí hay algo muy importante, o sea, no solamente cuántos tipos de prácticas, también existe violación sexual, abuso sexual, vaya, toda la tortura aplicada en una casa, ¿no? ¿Qué pasa cuando la persona que está siendo torturada, pues su pareja o alguien nos contacta para decirnos dónde está? Nosotras como organización es desesperante no tener una legislación en ese momento para poder decir aquí hay una vía. Hemos tenido que generar nuestras propias vías, pero nos dimos cuenta que si tú vas con la CEAF, con la Comisión de Búsqueda de Víctimas, a que busquen a esta persona, la violencia incrementa, golpes, electroshocks, vaya, existe una violencia muy específica cuando eres LGBT. A las mujeres trans las tratan horrible. Entonces, aquí nos dimos cuenta también de algo muy importante, Isa, que
necesitábamos de esta legislación para crear políticas públicas para inoperar estos anexos. Porque no te lo van a vender como clínica, no, o sea, te venden como San Agustín, clínica de superación San Agustín, o Vencer, o Unidos por la Familia, cosas así, ¿no? O sea, te lo venden de maneras distintas. Entonces, para nosotras ha sido desesperante inclusive, porque no es que te lo puedas encontrar en cualquier lugar, o sea, es que de verdad están inclusive muy escondidos. Entonces, para nosotros es importante seguir hablando, seguir diciendo que ese tipo de tortura existe. Porque genuinamente, o por lo menos es lo que quiero pensar, que ningún padre o ninguna madre dice, va, quiero que torturen a mi hijo, que le hagan electroshocks, que tal y tal y tal. Creo que muchas veces parten desde un lugar de que quieren lo mejor para ellos. Y como decías hace rato, no es que una terapia de conversión te digan, bienvenido a la granja donde te vamos a electrocutar. Es un tema muy por debajo de la mesa. Entonces, creo que sí, esta falta de información de lo que es una terapia de conversión y cómo reconocerla es parte de que hay gente que sí termina siendo torturada. Entonces, a padres o madres de familia que estén escuchando esto, ¿cómo los ayudarías a identificar si lo que están eligiendo es una terapia de aceptación o una terapia de conversión? Porque he escuchado historias también que de repente la hija, el hijo elige, sale del closet, o que la frase sale del closet no la tolero, pero para que se pueda entender un poquito lo que estoy diciendo. Y le buscan cierta ayuda psicológica y resulta que la ayuda psicológica era una terapia de conversión. Entonces, ¿cómo podemos reconocer que sí y que no? Si invalida tus derechos humanos, es una terapia de conversión. Si es muy interesante porque te vas a dar cuenta en el discurso del o el terapeuta en ese momento, si quieres buscar ayuda. Cómo darse cuenta es buscar sus credenciales. Cómo darse cuenta cuando es un discurso que no va pegado a derechos humanos por parte del terapeuta. Cuando es una terapia de aceptación, pues cuando reconoce a la diversidad como lo que es diversidad. Cuando reconoce que existen más de una identidad, más de una orientación, que inclusive basa su información en tratados internacionales, que como por ejemplo la OMS, en otros tratados como Yakarta, en donde no cuestione o invalide la vivencia de las infancias o las adolescencias LGBT. Me parece importante que un discurso que abrace su diversidad, en lugar de querer menoscabarla, va a ser crucial para darte cuenta si es un terapeuta, en este caso, que se base a derechos humanos. Te quiero preguntar, Paola, sobre las consecuencias. Por ejemplo, en la privación ilegal de la libertad, lo que sucede mucho es que cuando tú ya aceptas o tú dices que ya dejaste de ser gay, es cuando te empiezan a mostrar cariño. Y entonces le crees lo que tu torturador quiere que creas. Le crees lo que tu torturador quiere que digas. Y replicas. Entonces te apadrinan para que tú adoptes a otra persona. ¿Cómo es por lo general este patrón? Porque, a ver, ahora que me estás diciendo, entonces, te torturan, ya luego lo aceptas, te empiezan a tratar bien, tú apadrinas a otra persona. Sé que todo tipo de esfuerzos o de terapias son distintos, pero en los casos que les han llegado a YAG, ¿ven un patrón parecido? O sea, llegan, secuestran a la persona, porque perdón, pero es que eso es un secuestro en todo tipo de sentido. Secuestran a la persona y de ahí, ¿cómo arranca este tipo de terapia, entre comillas? Se diferencian los patrones, pero sí son muy similares las violencias. Abuso sexual, secuestro, bueno, inclusive son ya delitos, sin embargo, que no ataca el fenómeno. Necesitamos atacar el fenómeno, por eso son las legislaciones, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, hay una despersonalización del ser humano. En el momento que le crees a tu torturador y dices lo que tu torturador quiere que digas, existe una despersonalización. Es como si fuera una lobotomía, en donde por un poco de cariño y un abrazo, dices que ya cambiaste. Cuando la realidad es que, pues, existe una represión a la sexualidad.
Es algo muy interesante porque de verdad sientes que ya dejaste de serlo. Te la crees. E incluso para que tu familia te ame, lo dices con toda la convicción. Sin embargo, eso aumenta más los riesgos inclusive de suicidio cuando me doy cuenta que no funciona, ¿sabes? ¿Qué pasa cuando de repente ves a una chica pasar y la ves y te ocasiona inclusive en lugar de lo que te ocasionaba antes de un amor y un fervor de me gusta esta chica, un incluso repudio? Claro. Porque eso es lo que ocasiona la tortura. Te empieza a modificar tus acciones y en lugar de sentir afecto, sientes una aversión. ¿Qué pasa cuando te enamoras? Te das cuenta que no funcionó y te enamoras de otra persona. Sin embargo, no puedes estar con esa persona por este tipo de aversión que sientes, ¿no? Entonces, por supuesto que incrementan inclusive la ideación suicida. Muchas personas lo han cometido. ¿Qué tan comunes son este tipo de terapias, Paula? Porque claro, si escuchas las prácticas que hay dentro de ellas, suena medieval. ¿Qué tan comunes son? Más de 500,000 de personas tan solo en el 2020 han vivido estas prácticas, al menos. Y quienes no contestaron la encuesta del INEGI, que además es una encuesta histórica porque a lo largo de los años los activistas hemos alzado la voz y diciéndole al gobierno que nos cuente bien. Esta es la primera vez que rinden cuenta de cuántos somos y cuántos han pasado por terapias de conversión o por al menos algún intento. Entonces han sido más de 500,000. Quienes no contestaron, nosotros suponemos, y es una regla de investigación incluso, que cuando digas al menos es porque al menos son el doble, ¿sabes? Quienes no pudieron contestar, quienes están en el closet, quienes están en lugares en donde es inaccesible inclusive la entrada de estas encuestas. Entonces, por supuesto que son muy comunes. Es tan común como, por ejemplo, no sé si recuerdas a las personas que eran zurdas, les amarraban la mano para corregirlas. Era tan común como eso. ¿Hay algún testimonio que te haya llamado la atención en especial? Yo creo que la mía. Voy a hablar de mí. Yo fui un intento más de ni una más, de ni una menos. Un intento de feminicidio. Bajo el discurso de yo te voy a quitar lo pinche lesbiana. Nunca supe que eso era una terapia de conversión o un ecosig. No fue hasta que llegué allá que empecé a hacer comunidad y empezamos a desmenuzar nuestras historias que me di cuenta de lo grave que era esto, porque empezó a existir en mí una represión a mi sexualidad por completa, una despersonalización, y a una edad de 15 años donde todavía eres una infancia. Me quitaron mi primera vez, me quitaron mi primer beso, me quitaron todo. Entonces, ¿cómo resignifico mi vida cuando tengo una infancia arrebatada, cuando tengo una juventud arrebatada? Y que yo ser activista no es una elección, sino es algo que si no lo hacía me iba a suicidar, ya que se trata de nuestras vidas. Para mí hacer activismo simboliza resignificar lo que me pasó, significa venganza también a un sistema que me quería ver muerta y a una familia también, porque yo tuve ese tipo de 2 ecosigs. Por un lado, la sociedad que abusó de mí sexualmente. Por otro lado, una familia que agradeció ello porque
por ser lesbiana y que con eso me lo iban a quitar. Y posteriormente violencia lesbofóbica física, patadas, golpes en el piso, comentarios como eres una maldita desviada, fuertes, fuertes. Entonces, mi historia la resignifiqué por completo el 26 de abril de 2024, que además es el Día de la Visibilidad Lésbica. Para mí, estas dos partes, estos dos sucesos, la visibilidad lésbica y la ley, simboliza para mí una reparación absoluta del daño. Siento que mi corazón está sanado por fin, siento que vuelvo a respirar, siento que puedo inclusive seguir trabajando con más fuerza y con más convicción, porque lamentablemente somos como Sailor Moon, que lucha por el amor y la justicia, que de repente nos alocamos tanto en el trabajo para no dejar a nadie atrás. Eso para nosotros es nuestra terapia, lo que nos hace sostenernos y seguir en este mundo, porque esa es nuestra convicción, gestionar el cambio. Y eso para nosotras ha significado incluso volvernos esa familia que se nos fue negada. Y no hay mayor venganza, como diría mi hermana Kenia Cuevas, que le mando un saludo. Ay, la amo. Nuestra mayor venganza es ser felices, y hoy por hoy puedo decirte que lo soy. Soy feliz, independientemente de lo que me pasó, lo estoy resignificando. Si tú me preguntas, hasta el día de hoy, sigo diciendo que hubiera deseado que jamás me hubiera pasado. Porque a ninguna persona te pueden decir, eres quien eres por lo que te pasó, ¿no? Odio mucho cuando me dicen eso. Yo no quería eso. Yo quería inclusive darle mal a la gente si quieres, ¿sabes? Pero menos sufrir eso. No es un tema de ideología. No es un tema de yo sí quiero hablar con lenguaje inclusivo y tú no. No es un tema de yo sí acepto esto y tú no. Es un tema de que hay gente que está siendo violada, está siendo torturada, está siendo secuestrada. Y en lugar de hacer algo, estamos aplaudiendo esas conductas. Claro. A mí es lo que no me va a entrar en la cabeza. Si quieres decir que tú no crees en la diversidad porque la forma en la que te educaron, en la que creciste, no estás de acuerdo con esto, venga, va. Que entiéndeme, no. Digo, me pone incómodo hasta decirlo, pero vamos a suponerlo. No puedes estar de acuerdo con este tipo de tortura. Es a mí lo que no me entra en la cabeza. Y es lo que genuinamente quiero que la gente que nos esté escuchando entienda. Es un tema de derechos humanos. Si queremos creer que están enfermos, venga, va. A un enfermo no se le tortura. Si queremos creer que están mal de su cabeza, venga, va. No se les tortura. O sea, hay que partir de esa raíz. Ya lo demás, me encantaría que también lo entendieran y que también aceptaran esta diversidad, porque sí, pero es esa raíz. Entender genuinamente la violación de derechos humanos que está pasando en nuestras caras. Así es. Y este es un tema de derechos humanos. Es hacer valer lo que la Constitución nos prometió, nuestro libre desarrollo de la personalidad. Es hacer cumplir lo que México ha firmado en tratados internacionales. Es hacer valer nuestras historias y que siempre hemos estado ahí, inclusive en las familias más conservadoras, hemos estado ahí y que solo necesitamos de una aceptación. Aceptación. No necesito que me comprendas, necesito que me aceptes, que me valides igual como ser humano, igual que tú, al verte al espejo. Que cuando te veas al espejo y me veas a mí, veas a otro ser humano. Porque hay gente mala, la verdad. O sea, incluso lo que estás comentando, partiendo de, ¿lo entiendes o no? No torturas. Creo que esa es la base pedagógica que debemos partir como sociedades, no LGBT, heterosexual o aliada, bla, bla, bla. No, necesitamos hacerlo de manera conjunta porque al final, pues, yo te veo un ser humano y así siento que tú me ves a mí. Y ese sentimiento es algo que abona nuestra salud mental y no la perjudica. Volvemos a lo mismo. ¿Qué tipo de salud mental merecemos las y los mexicanos?
Merecemos una salud mental que nos abrace, que procure cada una de nuestras características, nuestras intersecciones, y que estas intersecciones no sean características para opresión, sino sean características para conmemoración y celebración. Conmemorar para no olvidar a quienes ya no están aquí, por las que estamos y por las que vienen. Porque no hay nada que curar, de verdad. No, la sexualidad humana es libre, es diversa y es bella. Hay que acercarnos para conocerla a profundidad. Pues creo que con eso, Paula, cerramos este capítulo. Antes de despedirnos, te quiero agradecer en el alma el que hayas compartido tu historia. Sé que no es nada sencillo para ti y de hecho no teníamos planeado tocarla en este capítulo, así que te agradezco muchísimo la confianza, la apertura y sobre todo la valentía. Te abrazo muchísimo. Afortunadamente, yo no sé lo que se siente eso, pero el haber pasado por eso y hoy en día estar luchando para que esto no suceda, me imagino que aparte de este sentimiento como de venganza y de voy a luchar para que no le pase esto a nadie más, ha de ser un proceso también bien doloroso. Y vienes de una semana muy fuerte, lo comentábamos antes de grabar este capítulo, en donde se votó la ley por el Congreso, pero vienes de recibir agresiones. Son muchas emociones las que se revuelven, así que te agradezco en alma la fortaleza que sin importar eso, estás hoy sentada al lado de mí contándonos tu historia y dándonos toda esta información tan valiosa. Así que considérame siempre agradecida contigo por eso. Muchas gracias, Isa. Gracias a todos, todas y todos los que nos están escuchando y nos vemos la siguiente semana en Secreto a Voces.